Bienvenidos a forma-tv.com, los noticieros de verdad. Estos son los titulares para este jueves 12 de diciembre. Aumenta la violación a derechos humanos en Coahuila, descubren el hilo negro. Senado aprueba abrir sector energético a la inversión privada. Se les cayó el circo a todos los contrarios. Carecen de médicos especialistas. ¿Dónde? En el estado de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a Forma-TV Noticias. Le agradezco mucho el que esté con nosotros. Y bueno, pues le adelanto que vamos a seguir transmitiendo, inclusive en los días feriados, mientras otros van a descansar. Nosotros aquí estaremos desde el 24 y 25 de diciembre sin ningún problema. El 1 de enero y el último de diciembre también tendremos noticieros navideños, por supuesto, que usted estará disfrutando pues desde la comodidad de su hogar y prácticamente desde cualquier parte del mundo, porque nos puede ver en página especial y diseñada para aplicaciones móviles como son teléfonos celulares, tablets, iPads, iPhone, por supuesto, en www.forma-tv.com, donde estamos transmitiendo nuestros noticieros. Se ven totalmente en alta calidad y sin ningún problema. Yo lo invito a que participe. Les recuerdo que este espacio informativo está para usted y desde nosotros le agradecemos su preferencia, ya que hemos crecido por usted. Le recuerdo que Forma-TV está realizando una promoción navideña donde está rifando 3 iPads mini, sí, si no estoy equivocado. La forma de la rifa será por medio de que usted nos siga en nuestras redes sociales. Ahí estaremos anunciando la manera en que se van a rifar, porque ya estamos a unos días de la gran rifa de estos 3 iPads mini que solamente nosotros vamos a rifar. Así es que por favor síganos. Si no nos sigue, pues no se va a llevar el iPad. Vamos a seguir con la información. Y es que aumenta la violación de derechos humanos en Coahuila. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma ONU ha señalado que en Coahuila hay un problema muy grave en contra de los derechos humanos, que inclusive yo le puedo confirmar que cuando han venido visitadores de los derechos humanos a nivel internacional, aquí en Coahuila han sido amedrentados, inclusive por policías del estado de Coahuila, lo cual quiere decir que el gobierno estatal esconde algo grave. Y es que los atropellos contra los derechos humanos de muchos ciudadanos y de muchos paseantes por aquí, como son los indocumentados, han sido pisoteados de una manera ruin, que podríamos ya decir que se ha convertido en un delito contra la humanidad. En Coahuila aumentó la violación de los derechos humanos, como la evidencia es el incremento de 34.7% de las quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en que las corporaciones policíacas encabezaron las querellas. En su informe ante el Congreso del Estado, Javier Díaz Urdanibia, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, afirmó que este año la recepción de quejas a diciembre cerró en 1,237, un número récord inclusive para estados problemáticos como Tamaulipas, entre otros. Aclaró que 252 por razón de competencia fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo grave que eran y a otros organismos estatales protectores de derechos humanos. 985 quejas de estas quedaron radicadas aquí, en la comisión local, por tratarse de actos u omisiones atribuidos a autoridades del Estado. Las corporaciones policíacas encabezaron las quejas ante este organismo. La Procuraduría General del Estado registró 273 quejas en su contra, seguidas de las Policías Preventiva Municipal con 235 quejas en los diferentes municipios y la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Seguridad con 151 quejas. Otras autoridades estatales también fueron señaladas por los agraviados. Censaron 111 quejas en total. La Secretaría de Educación sumó 96 y otras autoridades municipales 82 quejas, aunque no se menciona en el reporte de qué se tratan estas 82 quejas, porque se menciona que inclusive hay una en contra del despacho del mismo gobernador Rubén Moreira Valdés. El ombudsman coahuilense dijo que los hechos violatorios más referidos en las quejas recibidas son detención arbitraria por parte de las autoridades, que suman 249 quejas, prestación indebida del servicio público, que son 209, trato cruel, inhumano o degradante, que son 82, e irregularidades en la integración de averiguaciones previas penales, es decir, procesos turbios, falsos, son 64. Esto pues va directamente con los juzgados adscritos al penal de las diferentes partes del estado de Coahuila que tienen sus penales adscritos. Añadió además el informe que de todas las quejas presentadas fue posible concluir por la vía de la conciliación solamente 72, por lo cual quedó más de la mitad sin solución. Imagine lo que estoy diciendo.
En Coahuila existe una grave situación de insensibilidad hacia la vida humana y hacia los derechos fundamentales de los seres humanos. Esto es grave. Vamos a ponerlo así: si en una familia los hermanos mayores golpean a los hermanos menores, el problema no es tanto la violencia que hay entre los hermanos, sino que los padres de familia se están convirtiendo en malos educadores, malos líderes de familia, malas cabezas. Vamos a ponerlo en la familia coahuilense: el problema es el gobierno. Pero pese a todo esto, lo que se ha seguido informando es que las cosas siguen bien para congresistas, para todo el mundo, y es que pese a todo el miedo que se incrementó en torno a las diferentes reformas energéticas, electorales y todo lo que está pasando en reforma constitucional y de leyes que está sucediendo en nuestro país, pues que el Senado ya aprobó abrir el sector energético a la inversión privada. A las 9:33 horas de este miércoles, el Senado de la República terminó el debate que por más de 18 horas escenificara en torno a la reforma energética. Se aprobaron en lo general y en lo particular las reformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en México, así como los 21 transitorios correspondientes. Y se desechó en un solo acto la propuesta de incorporar 5 artículos transitorios más, con lo cual se permitirá la inversión privada, nacional y extranjera en el sector energético mexicano, lo cual quiere decir que el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Raúl Cervantes, ponderó el trabajo de sus compañeros senadores y senadoras y resaltó que aquellos que están gritando consulta popular, como lo están diciendo, México, 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 todos quieren a México. En un último esfuerzo por diferir este proceso, los senadores periodistas pidieron al propio Raúl Cervantes que les explicara cómo iba el proceso para certificar las casi 1.7 millones de firmas que debe avalar el Senado para una eventual consulta popular, es decir, un referéndum en torno a la reforma energética, y que confían los opositores echará por tierra lo aprobado en esta larga sesión, cosa que nunca sucedió en México. Nunca la opinión pública ha podido derrocar lo que ya ha determinado el gobierno. Por cierto, es puro priista. Acorde con el trámite legislativo, el presidente del Senado envió de inmediato esta reforma constitucional en materia energética a consideración de la Cámara de Diputados, la cual tendrá hasta el próximo domingo para legislar sobre lo particular, y si no hubiera cambios, se enviará a los congresos estatales para que, con su aval en las manos, 2/3 de los estados, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación. Le aseguro que Coahuila, a cargo de Rubén Moreira Valdés, quien ama a nuestro queridísimo presidente, no que ame, sino que lo apoye y lo aprecia como amigo, y usted sabe que los vínculos por ahí, pues el vínculo entre el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y de Rubén Moreira Valdés como Estado, pues es nada más y nada menos que nuestro queridísimo exgobernador Enrique Martínez, que por cierto le adelanto ahí que la huelga de la Narro huele a problemas graves, y de las próximas elecciones suena que por ahí el próximo rector, uno favorito del gobierno del Estado, va a traer a Enriquito Martínez, el hijo de Enrique Martínez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en nuestro país, pues va a llegar a la Narro a hacer alguna de sus apariciones milagrosas. Mire, ¿qué le puedo decir? La reforma energética ya sucedió. Vamos a ver que va a haber ahora empresas privadas, va a entrar seguramente Shell, va a entrar Dynaco, van a entrar muchas empresas que van a convertir a las gasolineras en algo muy diferente a lo que conocemos. Puede que bajen los precios de la gasolina, sí, pero puede que perdamos mucha capital y mucha estabilidad económica en el país, porque ahora los dueños del único valioso que teníamos era el petróleo. Pero no nos hagamos mensos, ¿sí? ¿Por qué nos preocupamos por gasolinas, petróleo, todo eso? Si en otras partes del mundo ya ni siquiera utilizan gasolina en los vehículos, utilizan muchas otras cosas, biodiesel, diésel, el mismo diésel, o lo que se llama gasoil. Sí, el nombre del diésel es por su inventor, del motor diésel. Sin embargo, este tipo de energías alternativas se ha negado la entrada a México. ¿Por qué? Porque perdería el gobierno el control, siendo el dueño, propietario, inversionista y modificador de leyes en torno al petróleo, uno de los bienes más valiosos de la nación. Vamos a seguir con la información y le comento que en Coahuila los médicos especialistas no existen. ¿Por qué? Pues porque son tan mal pagados que mejor se van a trabajar a otros lados.
En Coahuila persiste el déficit de médicos especialistas, situación que alarma a las autoridades de salud que ya se encuentran trabajando en ese tema, aseguró Lauro Cortés, secretario de Salud en el Estado. El funcionario señaló que es preocupante la falta de especialistas y, aunque no precisó el número, manifestó que es un tema complejo que involucra el recurso económico para la salud, es decir, el apoyo que se brinda a los estudiantes que concluyen la carrera de medicina y no pueden seguir estudiando una especialización o quien la estudia se larga del Estado. Lauro Cortés destacó que este es uno de los temas a tratar en el Consejo Nacional de Salud, donde se busca cómo lograr tener mayor número de especialistas desde el ámbito académico. Obviamente, él mencionó que el déficit es muy variable. Por ejemplo, dice que tienen déficit de geriatras, de urólogos, de médicos nucleares, cirugía general y ginecobstetricia, porque los demás y la demanda es poca. Pero cuando los ciudadanos y la ciudadanía crece y son necesarios, se batalla para conseguirlos, precisó el secretario de Salud. Dijo que también se tiene el caso de médicos generales que están haciendo su servicio social y que por las demandas económicas han dejado su formación académica. Asimismo, Lauro Cortés señaló que es variable la región en donde se registra esta problemática, aunque se presenta con más frecuencia en el norte y en la carbonífera, ya que el sureste y Torreón se tiene cubierto todo en este rubro. Y mire, cambiando de información, de nuevo el gobierno de las firmas, el gobierno de Rubén Moreira Valdés, firmó, como si esto solucionara las cosas. ¿Usted cree que con una firma del gobernador van a cambiar las cosas en cuestión de personas desaparecidas, donde somos uno de los primeros estados en México y en el mundo, una de las áreas poblacionales con mayor afección de desapariciones forzadas? Obviamente esto también en contra de los derechos humanos. Con el objetivo de lograr una reparación integral basada en los derechos de la familia de una persona desaparecida, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, afirmó y firmó el decreto que crea el programa de atención integral a familiares de personas desaparecidas forzadas. Le faltó ahí en el título tan repompante. De igual modo, en compañía de funcionarios del gabinete, ¿quién más estaría?, integrantes de Familias Unidas de Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, y representantes de universidades, firmó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado, el Código Penal del Estado, la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Coahuila, y así como un convenio marcó de colaboración para implementar un programa de becas extraordinarias para hijos e hijas de personas desaparecidas en Coahuila de Zaragoza. Es decir, que si desapareció el padre o la madre, al menos va a poder seguir estudiando, con una pequeña beca que el gobierno estará. ¿Qué mencionó el gobernador? En el marco del 65 aniversario del reconocimiento de los derechos humanos a nivel mundial, celebramos este gran evento mediante la firma del decreto que ya le mencioné. Eso dijo el mandatario, quien expresó que la desaparición es un problema que sucede a niños, niñas, conocidos, jóvenes, adultos, etc. Y bueno, la firma del gobernador seguramente, y muy seguramente, cuando un grupo armado haya levantado a una persona para secuestrarla y no se les pague el dinero que piden, o simplemente las cosas salieron mal y van a matar al susodicho, seguramente ahí los delincuentes van a ver y van a decir: no, espérate, no mates a tal persona porque el gobernador del estado firmó un decreto. Seguramente los grupos delictivos, seguramente la policía corrupta, seguramente todos aquellos que realizan desapariciones forzadas como un método de callar bocas, como un método de control, como un método de miedo hacia la sociedad, seguramente todos ellos ya se van a firmar porque el gobernador firmó un decreto. Se necesita mucho más que firmar un decreto. En alguna canción que canta mi padre de la revolución en Cuba, dice: no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Bueno, yo creo que en Coahuila no basta firmar, hacen falta muchas cosas, señor gobernador, para conseguir la paz. Muchas gracias, nos vemos mañana.